José, ¿cómo va? Estás muteado, José, ¿eh? No sé si... Hola, ¿cómo estás? ah, excelente, ahí Hola. los escuchamos. Bueno, puntuales, Sí, nos juntamos para la charla, así que Sí. Mat- espectacular, Matías no se debe ser buena idea, yo le dije que sí. buenísimo. Ahí esperamos, Sony, esperamos 2 minutitos, así se suman algunos más, que algunos me avisaron que se iban a sumar un poquitito después, pero va a ser una buena charla, va a estar buenísimo. Estuve viendo digamos, el listado de inscriptos, son prácticamente alumnos y recientes graduados o graduados con intención de irse afuera, así que quienes se sumen van a irse con un montón de información. Bueno, buenísimo. Ahí estuve ahí conversando la tarde con Matías, Sí, así justo. que ahí vamos. Y ¿Cómo venía. piden cosas? Sí, no paran. Qué Bueno, va. relacionado a la charla también. Claro, exactamente. En realidad Procesos. era todo para complementar esta charla. Sí. Mientras se suman, yo igual voy dando la bienvenida porque hay gente que ya se conectó, y me parece que hay que ser respetuoso con ellos y también con ustedes, con José, con Matías y Flor, que entre ambos vamos a liderar un poco, o en realidad más que nada acompañarlos, porque quienes van a liderarlos son ustedes. Así que voy arrancando. Soy Rodrigo Miranda, para quienes me conocen o no, estoy a cargo de todo lo que es relacionamiento con el alumni, es decir, el área de la universidad que tiene por objetivo brindar servicio y acompañamiento a la comunidad de graduados. Así que bueno, en ese sentido es un gustazo tenerlo a José y a Matías, que además de ser alumni de la UCEMA son profesores próximos a irse al exterior a tener su experiencia internacional para seguir formándose. Eh, para los que ya, por supuesto, se inscribieron a la charla o por motivo del título de la charla o porque los conocen a José o a Matías, todo va a rondar en torno a la experiencia de ellos como aplicantes a continuar su PhD. Van a contarlos ellos. En el caso de José, es graduado de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UCEMA, da clases acá actualmente en la universidad. En el caso de Matías, es graduado de la licenciatura en Economía. También se nos van para Estados Unidos para continuar con su PhD. Me parece que el elemento que para mí va a generar mucho interés es el hecho de que, después lo van a contar ustedes, se van habiendo conseguido algún tipo de financiamiento, así que eso resulta bastante interesante en general. A mí, que soy el área a través de la cual, en caso de necesitar cumplir algún tipo de requisito administrativo o vinculado a desempeño académico, es ahí donde entra mi participación. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con experiencias internacionales, ahí también tenemos un área que brinda ese servicio de manera exclusiva, así que en ese sentido te paso la posta a vos, Flor, y después vuelvo para darle lugar a José y a Matías. Gracias, Rodri. Bueno, desde ya muchísimas gracias a todos los que se están uniendo. Mi nombre es Florencia Yolan, soy la directora de Relaciones Internacionales de la UCEMA, así que qué más orgullo nos puede dar que nuestros graduados sigan sus caminos en otros países y sigan su recorrido académico y profesional, ¿no? Nosotros desde el área internacional brindamos también para todos los estudiantes la posibilidad de tener experiencias de intercambio y académicas durante la carrera. Así que también para todos aquellos que estén hoy aquí y que tienen ese interés, que todavía no se hayan graduado, eso puede ser un modo también de tener esa primera inmersión en un entorno internacional y después eso puede llevar tranquilamente a que el camino continúe, como en el caso de los chicos, continuando sus estudios afuera, ¿no? Así que también obviamente desde internacionales los invitamos a revisar la parte de comunidad UCEMA Internacional y ver todo lo que se ofrece allí. También estamos ofreciendo cursos cortos de corta duración para tanto alumnos de grado como posgrado e incluso graduados. Así que también pueden ver si eso es de interés para ustedes. Y estamos a disposición también para lo que podamos hacer para asistir, tanto para hacer de nexo con cualquier organismo que sea necesario, como embajadas, consulados y demás,
como para lo que puedan necesitar tanto Rodri como yo en ese proceso hacia el exterior, ¿no? Así que bueno, va a ser un placer escucharlos. Gracias a todos. Gracias, Flor. Bueno, doy, digamos, lugar a José y a Matías. Antes me parece bueno, por ahí si tenemos, digamos, definimos un poco cómo va a ser la dinámica, a mí me parece importante, eh, como se hayan organizado José con Matías, de darles lugar primero a ellos que conversen. Las preguntas que tengan o reténganlas, digo, a quienes estén participando, o canalícenlas a través del chat, para poder hacer llevadera esa conversación y por supuesto, luego de ello, habilitamos todo lo que tiene que ver con consultas, con preguntas, con inquietudes. No hay nada más para mí realista que contar experiencias más que tener una experiencia, digamos, de publicidad en las universidades. Digo, por eso para mí es fundamental lo que hoy nos van a compartir ambos graduados. Sí, así que José, te paso la posta al estar junto con Matías. Ahí los dejo a ustedes para que avancen. Bueno, gracias Rodrigo y Florencia por la presentación. Nosotros tenemos una PPT que reúne como varios puntos o pasos y bueno, al final vemos las preguntas o si vemos una pregunta en el chat lo vamos viendo. Em, bueno, estos son nuestros mails, igual al final el alumno se los puede proveer o se los compartimos de vuelta, pero por si queda alguna duda a posterior. Em, Primero contemos un poco dónde vamos, ¿no? Sí, bueno, nos diste la presentación. Lo único que agregaría es, sí, los dos estudiamos en UCEMA, hicimos la licenciatura. En mi caso, ahora voy a contar cómo fue toda la experiencia, pero quedé en el PhD en economía en Washington University, en San Luis. Y bueno, José. Sí, yo para el doctorado en ciencias políticas, pero en la Universidad de Illinois, en el campus que está en Chicago. Ya el año pasado había intentado con un máster, después lo tuve que posponer. Bueno, ya este año cerré el doctorado en Chicago, entonces, bueno, a priori esos son como los programas donde vamos a ir, economía y ciencia política. Así que por ahí un poco la experiencia que le vamos a contar son de esas áreas. Por ahí hay algunas Sí, otras áreas, que igual la universidad creo que es el foco, son esas dos cosas, pero sí. ciencias sociales, ¿no? Pero después cada PhD como que es su mundo, eso lo vamos a ir viendo en la charla. Y mismo, bueno, el título de la charla es Máster o PhD. Sí. El foco va a estar más en PhD porque es donde vamos a ir. Igual José tiene la experiencia de haber aplicado un máster, pero son similares, entonces creo que para los dos casos va a aplicar bien. Bien. Bueno. Esto ya me he dicho que empezaba vos, ¿eh? Bueno, puedo arrancar Sí, sí. yo. La idea que queremos transmitir para el principio, básicamente, es decir, al hacer un máster o un PhD en el exterior, lo que están eligiendo es un trayecto, una carrera que va a ser para toda la vida. Más que nada en el caso del PhD, en el máster, al ser más corto, puede ser que no sea tan grave, digamos. En general puede ser un año o 2 años, pero en el caso del PhD estás eligiendo como un trayecto de vida. Entonces, lo primero que se tiene que preguntar uno antes de aplicar, que es un proceso muy largo y arduo, es si estás seguro de que querés hacer esto. Entonces, esta distinción que hacemos de perfil profesional versus perfil académico es para decir, bueno, si vas a hacer un PhD en el exterior, lo más probable es que después sigas un trayecto que es de investigación. Puede ser que termines siendo profesor en una universidad afuera o mismo volver a Argentina y ser profesor acá o dedicarte a investigar en un organismo. En mi caso, no tuve dudas casi en este tema, como que no fue un punto que me detuve. Yo estaba bastante seguro de que quería hacer el PhD porque estaba seguro de que quería dedicarme a investigar en un organismo. Pero bueno, ese es mi caso particular. Lo que quiero decir es básicamente que como el primer paso es preguntarte qué es lo que querés para vos. Y en función a eso, bueno, ahí sí arranca todo el proceso que ahora vamos a ir viendo. No sé si querés agregar algo más a esta. Sí, bueno, justamente lo que hablaba con Mati era ciertamente economía o ciencia política o cualquier área como disciplina tiene un área que se puede desarrollar a nivel académico
o después hay salidas profesionales que no ameritan un posgrado o un posgrado de estas características, ¿no? Porque acá ahora estamos hablando de mudarse a otro país, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, un politólogo que quiere dedicarse a la consultoría política en campañas políticas o cuestiones electorales o a ser asesor, y la verdad que no tendría por qué hacer un PhD. Quizás tendría que hacer un máster, pero en realidad ese tipo de profesiones, en ese tipo de profesiones se valora más la experiencia que la capacidad académica. Entonces, por eso tienen que como que saber a qué es lo que se quieren dedicar o cuál es el camino o el caminito dentro de la carrera que quieren tener. Porque algunas pueden ameritar esto u otras no. Y después está el tema de no tomar un posgrado porque es la salida fácil. Es como que, bueno, no sé qué hacer con mi carrera, entonces sigo estudiando. Eso obviamente tampoco, piensen que son programas muy competitivos donde no se gasta tiempo, también se gasta un montón de dinero en las aplicaciones. Ahora lo vamos a ver eso Ahora también. vamos a ver los costos. Y no hay apuro, pues traemos una estadística, bueno, Mati tiene 25. 24, voy a cumplir Bueno, 25 en una semana, así que Bueno, Mati tiene 25. 25, yo tengo 27. En realidad, la edad promedio de un estudiante de doctorado en Estados Unidos es 31 años y la edad promedio de los graduados es 39. Entonces, tampoco siento una desesperación de, uy, me gradué y no sé qué hacer, pero debería hacer PhD, voy a tener que esperar un año. O sea, no hay apuro, ¿sí? Hay mucha. Yo he recibido todo tipo de consejos, desde deberías esperar y trabajar un tiempo para ver qué te gusta, hasta hacerlo lo antes posible, porque después se pone más cuesta arriba. En realidad tienen que conocerse muy bien para ver si les sirve, y quizás después de que se conocen, tienen un perfil profesional que no amerita un estudio de posgrado, ¿no? Entonces, eso es lo primero antes de cualquier otra cosa. Eh, bueno, ya después si están seguros, están claros, lo ven, o bueno, no lo ven claro, pero decidieron avanzar, bueno, está bien, ya está la decisión tomada. ¿A dónde aplicar? ¿No? Que es la gran pregunta. Obviamente uno tiene una serie de instituciones en la cabeza, ¿no? Harvard, Stanford, las Ivy League, lo que uno ve en las películas de la NASA, etc. En realidad, cada universidad en Estados Unidos suele tener un foco en el área, en su área en específico. Entonces, se graduaron de ciencias políticas, se graduaron de economía, se graduaron de finanzas. eh, bueno, a ver, ¿qué área de la ciencia política, no? Yo hablo por mi caso, ¿no? ¿Te gustan las relaciones internacionales? ¿O te gusta la política comparada? ¿O te gusta la política de una región en particular? Entonces, en Estados Unidos, aunque Harvard es Harvard y, bueno, ahora quizás no tanto, pero, bueno, Harvard ya no es un ejemplo porque no se puede ir. Pero, no sé, Stanford, bueno, hay que ver si la ciencia política de Stanford, como universidad, se enfoca en los temas que vos trabajás, porque vos vas para algo que te nutra tu perfil académico profesional, no por el nombre de la universidad. Entonces, por eso es importante haberse conocido primero o saber qué es lo que querés hacer, porque el primer paso para saber a qué universidad aplicar es saber cuáles son las cosas que te interesan. A mí en particular me gusta mucho la política comparada o la democratización comparada, que es un nicho muy chiquitito de la ciencia política, y hay pocas universidades que se especializan en eso. Entonces, tenés que empezar como a buscar qué universidades se especializan en el área que a ti te gusta. Y eso es investigando universidades, googleando de dónde son los profesores que publican en los temas que a ti te gustan. Pero ahí empieza un poco el research de, bueno, ¿a qué universidad voy? Porque obviamente uno hace varias aplicaciones, no haces solamente Harvard. Bueno, sigo con Harvard, pero bueno, pobre, ya, bueno, en fin. Un tema relevante. Claro, haces varias, pero bueno, no es al azar que lo elegís, ¿no? Entonces, las que tengan un foco con lo que a vos te gusta. Eh, bueno, vos elegiste directo, diste en el clavo acá con esta. Sí, bueno, para agregar un poco a esta idea, incluso yendo más allá, yo terminé economía, después de haber hecho toda la carrera, medio que la rama que más me interesaba de economía era macroeconomía, pero incluso es como que tenés que ir más específico todavía, porque ya llegando como al final de la aplicación, yo tenía que elegir entre 3 o 4 universidades, por ejemplo, y las 3 o 4 tenían foco en macroeconomía,
pero había una que tenía mejor en macroeconomía monetaria, por ejemplo, había otra que tenía mejor otros temas de macroeconomía. Entonces, es como que tenés que hilar muy fino y saber como a qué te querés dedicar. Igual, obvio que después llegás ahí y por ahí terminás descubriendo algo que no era lo que esperabas, pero siempre está bueno tener como un norte, ¿no? Mismo, esta es como una idea que vas formando a lo largo del tiempo. Por ahí ves en Twitter un paper que publicaron y decís, che, este tema me reinteresa. ¿Quién lo escribió? Te aparece un profesor de tal universidad, por ahí te gustaría trabajar con él. Y es como una idea que vas formando a la hora de armar una lista. Y volviendo un poco sobre el tema de los rankings, a mí también me pasaba mucho, bueno, paso ahí. Acá les pusimos, sí, lo Sí, puedo estoy abrir. abriendo. Esta es la página que usé yo por lo menos, creo que es como la referencia estándar de cómo es el ranking de universidades. En este caso está en economía, pero lo pueden filtrar para, acá está puesto para ciencias sociales y dentro de eso pueden ver, acá está ciencia Sí, política, por ponemos. ejemplo. Pero incluso antes te dejaba ir más específico, podías poner dentro de macroeconomía, bueno, cómo era el ranking. Y esto es una guía general, pero por ejemplo, algunas universidades por ahí, Pero, por ejemplo, el MIT no es de macro, o sea, no sería lo que a vos más bueno, te... justo el MIT sí, pero El te pongo un tercero, ponele. ejemplo concreto. Stanford. Claro, Stanford por ahí no es tan conocida por macro, pero incluso al revés, puede haber alguna que en este ranking esté muy abajo, pero en la rama particular donde vos te querés dedicar es la mejor. Un ejemplo que se me ocurre puede ser Minnesota. Creo que en este ranking está como 20, no sé si vas más abajo, debe estar por ahí, pero en macro está entre las primeras 5. Entonces, sirve como una guía esto. Obvio que uno por renombre como que quiere apuntar, ahí está Minnesota, Sí. quiere apuntar como a las más altas, pero no hay que dejarse llevar por esa tentación, ¿no? Uno tiene que ir a donde más le sirva. Aparte, a medida que pasa el tiempo, es como que la diferencia entre la que está número 1 y la que está número 15, ya, o sea, son las dos excelentes, tienen a los mejores profesores del Porque mundo. son de ahí Y también. claro, Bueno, sí, bueno, por ejemplo, política comparada, enfocada en teoría democrática, la mejor es Notre Dame, por ejemplo. yo no vi, nunca Y vi este de claro, una de política. las mejores es Notre Dame y todos los profesores son de Notre Dame, pero yo veo clases en la Universidad de Illinois que está mucho más abajo en el ranking. Claro, Entonces, eso pasa también. O sea, no. Muchas veces ven los rankings y dicen, bueno, posturo las primeras 10 porque son las 10 mejores. Sí, pero por ahí solamente 2 o 3 son las que tienen que ver con el área que a ti te interesa. O sea, piensen que en el doctorado terminas haciendo un trabajo súper específico de tu área. mm, Entonces, bueno, los rankings son útiles para la primera aproximación, pero después hay que ir echando un ojo en cada universidad. sí, No sé si le habíamos puesto acá, pero claro, puede entonces ser. en base a eso vas haciendo como una lista de potenciales universidades. Em, Tomando en cuenta que tengan que ver con tu agenda, ¿sí? Que en realidad esto es incluso muchas charlas, en muchas charlas de la universidad, de estas universidades te dicen el fit con tu agenda. O sea, que nosotros hacemos todo de relaciones internacionales y en el CV, en el statement, en todos tus requerimientos dice, a mí me gusta la política social interna de los municipios. Bueno, se van a dar cuenta que no eres para ese lugar. Por más que tu promedio era el mejor y tu carta de recomendación te la escribió, no sé, el Papa Nuevo. O sea, no, si no es su área, no les va a interesar. Después, fijarse en las oportunidades de financiamiento. Todos los programas tienen alguna parte que dice beca y siempre te aclaran, pero damos beca completa, no damos beca completa. Podés meterte a ver si la universidad, esta ahora está un poco en peligro de extinción, pero antes era muy de diversidades, estudiantes internacionales, tenías becas medio que por cupo, que si eres de tal religión, que si eres de tal parte del mundo. Sí. Entonces te fijas ahí la amplitud de las becas o no también. Y siempre está meterse en la página de los profesores de esa universidad y buscar o un argentino o directamente quizás aquí siempre Rodrigo, yo creo que en su momento lo hice, mandarle un mail y decirle, estoy interesado en estas universidades. ¿Conoces a alguien? Porque tiene una lista de los egresados. Y por ahí hay un alumno que cursaba, un alumno que cursó, un alumno que fue a la misma ciudad de esa universidad y por ahí conoce, y comenzar a buscar algún insight. Entonces, cuando armas tu lista, ya puedes empezar a buscar esas cosas.
Bien, y en base a eso, obviamente, recopilas el deadline del programa, es decir, por lo general es 15 de diciembre, 5 de diciembre, y te vas armando acá viene el Excel, Sí, ahora. en la próxima tenemos. Claro, te armas como un Excel con recomendación, ¿no? No es que si no lo haces así no está bien, Sí, pero no, este es sirve el Excel de para. Mati, es el tuyo. Este era el mío, Porque lo yo pusimos como ejemplo, o sí. sea, cada uno se organiza como mejor le parece, pero esta fue la forma en la que yo lo hice. Básicamente, una vez que tenés la lista, incluso inicialmente esta lista era más larga, vos obvio vas poniendo, como dijimos, arrancás con las más conocidas, las que tienen más renombre, las que están en el ranking este que viste, y en base a eso vas filtrando, te vas metiendo en las distintas páginas de cada una, ves los fuertes de cada universidad, qué profesores tiene, te metes a investigar básicamente, y ahí vas limpiando y vas achicando la lista. Y después obvio que hay un componente estratégico. Por ejemplo, yo en mi caso, para armar la lista, uno lo que quiere es que haya como un equilibrio, porque uno tiene que ser realista. Yo podría haber mandado a las 10 mejores y jugármela ahí, pero sabés que cuanto más alta en el ranking está o cuanto más conocida es la universidad, más aplicantes tiene, más competencia va a haber y menor es la probabilidad de que quedes, ¿no? Entonces siempre está bueno armar una lista que sea balanceada. Justo esta lista está ordenada por cómo estaban en el ranking. Entonces las primeras 4 que ven ahí, Chicago, Columbia, NYU y California, son las más altas que yo mandé. Como que estas fueron, me la juego y sé que es difícil que quede, no quedé de hecho, pero me la juego y en una de esas quedo y es un golazo. Pero bueno, más abajo yo tenía otras opciones que ya estaban más en mitad de tabla, digamos, de la 10 para arriba, y algunas que ya llegaban hasta el ranking en la posición 40. Como que yo llegué hasta ahí. Uno también, por eso decimos lo de que te tenés que conocer a vos mismo, qué notas tuviste en el grado, si hiciste una maestría o no, qué trabajos tuviste después, como que eso te hace ser un candidato más o menos fuerte, y en base a eso podés saber a qué podés aspirar. Yo con estas 4 me la jugué, la verdad, dije, es como el meme de Stephen Curry que tira desde la luna a ver si lo pueden encestar. Pero bueno, no salió, pero dije, me la juego. Algo, todavía no hablamos de esto, pero cada una que vas a mandar te va a costar plata. Sí, Ahí en el Excel se ve cuánto me salía. el chucu. Claro, bueno, después vamos a hablar de todos los costos de aplicar y eso. Pero por eso tenés que ser estratégico, porque no podés mandar a infinitas universidades, tenés que ir viendo a dónde mandás y a dónde no. En mi caso terminé mandando a 18. Eso igual no sé si lo vamos a Sí, hablar eso más lo hablamos adelante. después, Creo que viene porque... ahora. no, bueno, pero digámoslo ahora, si no. Bueno, lo digo ahora, Sí, en mi está bien. lista terminaron siendo 18 universidades. Sé que es un 18 poco, aplicaciones, claro, 18 aplicaciones mandé. Es un poco exagerado. es mucho. Lo que pasa, después me terminó saliendo bien, o sea, estuvo bien lo que hice a posteriori, a priori era como muy, fui a la segura, porque decía, bueno, si manda 18 en alguna tengo que quedar. Lo que pasó en este año en particular es que fue un año difícil, entonces hay muchas universidades que estaban tomando menos alumnos por un tema de las decisiones políticas que están pasando en Estados Unidos. Yo eso no lo sabía antes, pero bueno, fui a la segura y me salió bien. Eso también es otra parte de la estrategia de a cuántas mando. En un extremo está lo que hice yo, que es mandar a 18, decir, bueno, obvio que te va a salir más, porque cada una te sale en promedio $100, pero bueno, tenés más opciones, digamos. La otra estrategia es la que hiciste vos. Claro, esta es como la forma extensiva. Sí. Yo lo que yo tenía en la prelista habré tenido 20, 15 universidades, pero yo lo que hice fue que le mandé mails a todos los profesores de cada universidad. Y algunos me contestaban y yo les pedía una llamada a ese profesor y ese profesor a veces te responde. Entonces fui filtrando universidad en función de qué tanto contacto interno yo había podido llegar a tener. Y ahí generas un montón de cosas. Por ejemplo, a donde yo fui, hay un profesor chileno que es el associate professor de ese lugar, con el que hablé hace un año y como que se fue generando ese vínculo. Y yo terminé aplicando solamente a 5 universidades. Y ahí es como dice Mati, vos
vos tenés que hacer como un pool en base a las posibilidades. En general es una como soñada, no sé, Chicago, Stanford, en mi caso era Notre Dame porque era como la máxima en el área que yo quería. Después, tres más o menos, o sea, que no son conocidas de nombre, pero que estén bien en el ranking, y un par bajas en el ranking, pero que sea muy probable que entres, ¿no? Por un tema de que, a ver, hay universidades, ¿no? Hay universidades que primera y capaz última vez que yo cuando las investigué las vi, no sé, Western Michigan, por ejemplo, me acuerdo que era una universidad muy rara, pero tenía un programa de doctorado para ciencia política. Eh, entonces, bueno, sí, un poco así. Yo hice solamente 5 aplicaciones y en realidad ya el año anterior ya había hecho 3, una era para máster y 2 eran para doctorado. Eh, pero bueno, no varía en cuanto a si haces muchas o pocas. Si haces pocas es porque pudiste hacer mucho research en cada una, porque imagínense, si Mati fuese tenido que hacer eso de las llamadas con los profesores 18 veces en 18 universidades, no le da el tiempo. Entonces la estrategia de él es, bueno, hago muchas. La mía es hacer pocas, pero con mucho research. O sea, es cuestión de cómo usan el tiempo y los recursos, y las dos funcionan si las hacen bien. O sea, también hay una realidad que quizás economía es menos de. Quizás ciencia política sí es un poco más de que puedes generar ese vínculo, quizás en economía que es algo más técnico, no. O sea, también depende del programa que apliquen. Sí, por ejemplo, la mayoría de mis compañeros, como que a mí lo que me decía la gente que me estaba como asesorando o ayudando en el proceso, me decían que mande a 15. Y la lógica era, bueno, mandá 5 que son muy buenas, 5 que están como ahí entre la 10 y la 20 en el ranking, por ahí, y 5 que son más para asegurar. Ahí también está esto que decíamos de que se tiene que conocer uno mismo y saber cuáles son sus limitaciones. Y lo otro que pasa también es que si apuntás muy para abajo, te pueden rechazar por ser demasiado bueno. Como que eso también está. Entonces, tenés que tratar como de diversificar ahí para cubrir como todas las posibilidades, ¿no? Por eso uno trata de hacer esto. En una de esas, por ahí sos mejor de lo que vos pensabas y quedaste en una de las mejores. Entonces, por las dudas mandás. Y si no, mandás a otras 5 que son más para asegurar. Y bueno, otras 5 que por ahí son más jugadas, pero que están como dentro de lo que vos esperás que podés quedar. Eso me dijeron, yo me pasé un poquito, mandé a 18, eh, pero siento que sí, puede ser que dependiendo de la carrera de cada uno, eh, por ahí en economía no es tan común que le escribas como a muchos profesores y te respondan si querés aplicar, entonces como que está esta estrategia de, bueno, mando lo más posible y veo si quedo en alguna y como que es menos personal por ahí. Pero bueno, son las dos estrategias, nosotros hicimos una cada uno y las dos no funcionaron, así que están esas dos opciones. Veo que hay preguntas en el chat, no sé si, porque por Vamos ahí a son ver. sobre este tema, entonces, Sí, Busca. yo voy tomando nota mientras y avancen con la exposición y después o el mismo bueno, quien la hizo, ¿no? Ok, dale, sí, ok. igual íbamos a hablar de eso también en el próximo, Genial. Sí. creo. Así Sí. que, Bueno, ¿cómo se financia el posgrado en Estados Unidos? Hay dos tipos de cosas que ustedes tienen que pagar. Una cosa es la tuition y otra cosa es los costos de asistir. La tuition es como la matrícula, ¿sí? Es como lo que se paga en UCEMA mensualmente, bueno, es lo mismo, bueno, o lo que se pagaba para los que son egresados. Y esto en general, para un estudiante internacional, te lo suelen cubrir la universidad. O sea, es casi seguro que un programa de doctorado te lo cubra, ¿sí? En máster es otra cosa. En máster te dan 50%, 75%, 90% ya ultra exagerado. Eh, y esto, no sé, el mío creo que cuesta 50.000 al año, algo así. O sea, son programas muy caros. La tuition es muy cara, pero para estudiante internacional medio que un poco ya saben que es muy inaccesible para un estudiante internacional $50.000 al año, ¿no? Entonces, esto te lo cubren. ¿Dónde está el debate de, te lo cubren si te admiten, ¿no? ¿Dónde está la batalla o el problema o la beca que realmente importa? En cómo pagas tu vida en Estados Unidos.
Es decir, en cómo pagas tu vivienda, tu comida, tus gastos, en general, todo eso. Hay eh, 4 formas, generalmente te lo provee la universidad, de cubrir eso. Y bueno, la primera es una beca, ¿sí? Que es cuando la universidad te da un monto de dinero que te lo dan al año, lo cual es un peligro porque no se sabe administrar, porque si se gastó todo en enero, después tiene 11 meses que no sé cómo se mantiene. Pero te dan un paquete de dinero al año para que tú te cubras tus gastos. Esto es muy excepcional, hay muy pocas dentro de los programas, porque básicamente es que te pagan por estudiar ahí. O sea, este es como el máximo nivel de lo máximo que puedes aspirar. Hay universidades con mucho dinero que tienen muchas becas muy generosas, otras no tanto, pero eso es lo que se conoce como scholarship. El modelo más general, y en este caso es el que tenemos Mati y yo, es nos dan un appointment. Esto significa que nos dan un trabajo part-time en la universidad. Quizás alguno acá fue becario en la universidad, que también te dan como para ser becarios en... De hecho, creo que en Alumni y en UCM Internacional debe haber algún estudiante becado. Bueno, es la misma lógica. Vos vas a cursar y después tenés que cumplir una serie de horas trabajando en la universidad. Y hay 3 tipos de trabajos. Profesor asistente, que básicamente es ser adjunto de alguien, bueno, adjunto no, pero ser profesor asistente de alguien, que él, para mí no es más desafiante porque implica dar clases en inglés, que es una cosa que le tengo un poco pánico. Bueno, en mi universidad el primer semestre es solo corregir, porque imagínate si me ponen a dar una clase de inglés el primer día, no sé. El otro es ser asistente de investigación y el otro es ser parte del staff, es decir, trabajar en admisiones o cuestiones administrativas en la universidad. Por lo general es un trabajo part-time de 20 horas a la semana. Y acá es donde viene el truco o el ganar-ganar. ¿Por qué? Porque para las universidades en Estados Unidos es más económico traer a alguien altamente cualificado del exterior y becarlo para que sea profesor 5 años que contratar a él un profesor allá. Entonces, acá es donde la universidad gana y vos ganas. Entonces, en general, es muy probable que te llegue una oferta que dice, tu tuition está garantizada y tienes que cumplir un trabajo part-time como, y ellos te dicen, teach assistant, research assistant, etc. Después están las fellowships y los premios. Fellowships es cuando te ganas como una beca para un tema en particular y eso después te deja dinero. Es decir, como que te pagan para ir a un congreso de ciencia política latinoamericana. Entonces te pagan el viaje, vas al congreso y después te depositan una cierta cantidad de dinero. Y los premios es algo como premios, concursos de ensayo, cosas así. Estas últimas dos suelen ser fuera de la universidad. Te las tenés que buscar vos por tu cuenta. La universidad a veces te avisa. Salió un concurso de ensayo sobre petróleo y democracia. Entonces, bueno, vos podés mandar tu ensayo y el premio son... Hay cosas que tienen premio de $500, hay cosas que tienen premio de 25.000, o sea, da para todo. Pero esto también suma, ¿no? Eh, Porque cuidado con el tema de cómo generas dinero en Estados Unidos. Sobre todo ahora, ¿no? Que es muy problemático. Se supone que con la visa que te dan, que en nuestro caso es la F1, pero podría ser la J1 si es un máster, vos no podés generar dinero fuera de la lógica la lógica académica. Sí, no es que yo en el verano me pongo a trabajar de profesor en un colegio. Más allá de que sea académico, pero no es en la universidad para la que te admitieron. De hecho, la visa es un proceso que prácticamente es entre la universidad y migraciones. Entonces, tienes que trabajar o dentro de la universidad o algo relacionado a la universidad. No puedes no puedes tener kiosco, diríamos acá en Argentina. En teoría, ustedes se imaginarán, como todos acá, todo lo que está al sur de Estados Unidos, es América Latina, hay caminos verdes que obviamente nosotros no recomendamos de ninguna manera tomar, pues nosotros nos ocurría hacer semejante barbaridad, pero existen. Entonces, bueno, Sí, mismo, bueno, esto ya no lo puedo decir con certeza, pero escucho experiencias de gente que está allá. un primo. No, no, igual voy a decir el camino de la Ah, luz. O ok, sea, ok, muy bien, muy bien. algo que puede pasar es que si te dan un appointment y eso no te deja mucha plata y querés como generar un mango más, la propia universidad te puede encontrar algo para hacer dentro de la universidad como para generar un ingreso extra. Puede ser
corregir exámenes o dar un curso de verano, como que te tenés que quedar esos 2 meses más, para generar un ingreso extra, básicamente. Entonces, tenés opciones por el camino de la luz, digamos. Así Claro. que, O sea, entonces, pero, claro, no pagas matrícula y ellos mensualmente te depositan un salario, que no le llaman salario, sino que le dicen estipendio, y con eso tú te pagas tu casa, tus gastos, etcétera. sí. Em, Sí, la idea de las universidades es que no quieren, más que nada en el PhD, no quieren que vos estudies y mientras tengas que hacer algún otro trabajo. O sea, incluso si lo podés sortear por medio de otra visa que te permita trabajar, ellos igual no quieren. Ellos quieren que estés dedicado completamente Full a time. estar en la universidad. Entonces, bueno, la mayoría va a tener alguna de estas opciones. Como dijo José, lo más común es que sea un appointment en donde tenés que investigar, dar clases o trabajar en la universidad. Es hasta lo deseable porque en realidad haces mejor carrera si durante los 5 años sumaste experiencia docente también, Sí. ¿no? Entonces, eh, de hecho, yo creo que preferiría un appointment que una scholarship normal, ¿no? Pero bueno, sí, funciona más o menos de esa manera. Después hay otras cosas que te provee la universidad. Por ejemplo, en el caso de la mía, es mi garante cuando yo necesito alquilar, por ejemplo. Si la universidad me da un papel como que es el garante. Después en Estados Unidos no te piden toda esa locura de 3 meses de depósito, esas cosas no la piden, pero sí la universidad como que te da algunos papeles certificados, te abre la cuenta del banco, es un poco como una cuenta sueldo, o sea, te genera eso, ¿no? Así que bueno, a nivel de financiamiento es esto, ¿no? Porque muchas veces es muy poco probable, pero muchas veces uno piensa que la beca es que te cubren la matrícula y después vos te mantenés por tu cuenta. Bueno, no es así, ellos mismos te dan el trabajo porque vos no puedes trabajar afuera. Y va también en línea con esta idea con la que arrancamos de vos estás eligiendo como un camino de vida, entonces pensá que vas a estar dedicado completamente a esto. Sí. Em, Así que bueno. Y ahora, bueno, tenemos, creo que este va a ser como el fuerte de la charla y creo que lo que más les debe interesar. Una vez que decidiste que esto es lo que querés, te armaste la lista, fuiste filtrando, sabés más o menos cómo funcionan los programas de cada una, tenés que aplicar básicamente. Y por ahí algo que quería hablar, bueno, acá tenemos como el paso a paso, las cosas que vas a necesitar, el CV, tus notas, que justo fue, hoy tuve que hablar con Rodrigo por esto para mandarle a la universidad donde quedé. Porque ahí hago un paréntesis. Sí, Te las piden en inglés, entonces la universidad, afortunadamente, que no lo hacen todas las universidades, esto importante, sí, te la genera en inglés, porque si no habría que pagar una traducción extra. La universidad te lo genera en inglés, pero después tienes todo un tema de que es el GPA de ellos sobre 5, el de nosotros sobre 10, entonces a veces tenés que pedir a la universidad que te haga la equivalencia, otras que no. En general, Rodrigo con eso se pone la 10, yo tengo que decir que cosa excelente, me salvó. sí. Después, algunas te piden por mail, a mí me pidieron mandar las físicas por FedEx. Mm, No es un tema menor el tema de las notas, entre más tiempo, con más tiempo lo vean mejor porque a veces tienes que convertirlas o de idioma o de escala. sí. Eh, bueno, por ahí quería... Sí, acá en el QR está ahí como Sí, una página que tiene los formatos de todo, porque el resumen te lo piden de cierta manera, sí. ahí se bajan un formato estándar y después ponen sus datos, pero en el QR está. Sí, por ahí lo que quería como mostrar en esta parte, voy a mostrar todo y vamos hablando. Hay algunas de estas cosas que son bastante básicas, o sea, vos tenés que tener tu CV al día. Bueno, las notas lo podés ir tramitando, como dijimos, de UCEMA te ayudan en esto en general, pero hay otras cosas que tenés que ir preparando con anticipación. Entonces, está esta discusión de cuánto tiempo te lleva preparar una aplicación. Yo siento que eso depende mucho de cada uno. Lo que puedo decir es que yo en retrospectiva diría que el óptimo es hacerlo con bastante tiempo y esto para mí, por cómo me organizo yo y eso, creo que lo ideal hubiera sido arrancar a principio de año. Es decir, vos tenés que tener todo esto que está acá anotado, lo tenés que tener listo en noviembre, diciembre. Puede que dependa del programa. Por ejemplo, creo que en ciencia política en noviembre ya estaban cerrando algunas, ¿no? 15 de noviembre, sí. Bueno, noviembre en esos casos. Y yo tuve algunas que cerraron hasta enero. Pero bueno, es ese periodo, noviembre, diciembre, enero.
y tenés que ver, bueno, esto estaba más arriba, cada universidad tiene un deadline. La segunda columna de mi Excel era cuándo era el deadline de cada una. Yo para Columbia sabía que para el 12 de diciembre tenía que tener todo listo. Y mismo hay temas con los horarios. Como Algunas Boca, te dicen, claro, como Boca con los jugadores sudamericanos. claro, por ahí querés mandar y decís, a las 5 de la tarde. No, pero es a las 5 de la tarde de la zona este. Bueno, eso te va a cambiar, entonces tenés que estar. Igual, obvio que lo ideal es mandarlo Manden un con. día antes, Sí, un día antes mínimo y si puede ser antes, mejor, ¿no? Pero te puede pasar eso. Pero bueno, vos para el día que sea el deadline, vos tenés que tener todo esto listo. Eh, lo que me quería detener un poco es sobre las cartas de recomendación. ¿Por qué digo que tenés que tener como un año de anticipación en preparar todo esto? O sea, vos tenés que tener esto en noviembre, yo arrancaría en enero a juntar todo. Más que nada es por el tema de las cartas y por los exámenes que están ahí. Para las cartas de recomendación, en general necesitas 2 o 3 cartas. Lo más común es que sean 3, pero bueno, depende del programa. Había algunos que eran 2. No sé si en ciencia política también. No, para máster son dos, una académica y otra de tu jefe. Por el Claro. máster es algo más profesional, ahí te piden carta, no solamente tus profesores, sino también de el jefe del trabajo donde estás en el momento. Si en tu CV dice que estás trabajando en el momento, ¿no? Sí. Pero sí. Entonces, igualmente en todos los casos, tiene que ser gente de confianza, digamos, que te conoce a vos, con la quien trabajaste y que pueda escribir algo sobre cómo sos vos, cómo te comportás, tus intereses, inquietudes, si sos bueno, en qué sos bueno. Tiene que ser muy específico, no puede Sí, ser. Les recomiendo porque es buen estudiante. Tiene que ser muy. claro. Son, Decir, como contar qué es lo que hicieron con esa persona. O sea, tiene que ser gente que los conozca bien. Y juntar a 3 personas que puedan hablar por ustedes de esa forma eh, puede ser difícil. En el caso del máster tiene que ser, como dijo José, o sea, alguien de un laburo y alguien académico. En mi caso, con el PhD, fue gente con la que estuve trabajando durante 2 años. O sea, yo terminé el máster y una de mis cartas fue para mi trabajo en el Banco Mundial. Otra de las cartas fue de una profesora de UCEMA, bueno, Mariana, que también me conocía muy bien y trabajé con ella también. Y otra carta fue con un profesor de San Andrés con quien trabajé. Entonces, todo esto lleva tiempo, es gente que vas a ir conociendo en tu camino y más o menos tenés que tener una idea de a quién les vas a pedir la carta. no, y después Eh, depende de los tiempos de ellos, ¿no? Porque También, sí. sí, no le puedes decir, necesito la carne, es el 10 de diciembre y le decís, necesitas para el 15. O Claro, sea, sí, sí, no, porque, bueno, esta parte depende de otra persona. sí, Después acá, el CV es muy sencillo hacerlo, pero en realidad tiene que ser coherente con todo lo que ustedes pusieron en las otras partes, ¿sí? sí, Por ejemplo, si ustedes en su CV pusieron, yo trabajé de asistente de investigación de Mariana Contegrán, Edgardo Zablocki, Diana Mondino, y después ninguno de esos les escribió una carta, es raro. sí, O sea, traten de ver que todo encaje, porque si dicen, bueno, este chico hizo 4 proyectos de investigación y ninguno de los que con los que trabajó le hizo una carta. Entonces, a veces conviene afianzar más cosas en el CV, otras quizás convienen que no estén. Bueno, traten de que sea coherente las cartas con el CV, con las otras cosas. sí. Yo me voy a parar un poco en el statement. Te piden una suerte de ensayo siempre, 1 o 2 ensayos. Depende del programa, del tipo de ensayo que te pide. A veces es un ensayo profesional en donde tenés que hablar de tu experiencia laboral, de qué te gusta hacer, de esta clásica pregunta que es imposible de responder bien, ¿no? ¿Dónde te ves en 10 años? Imagínate ahora, hoy, con el punto como está preguntando, o sea, no sé, una trinchera en Kiev, no sé. Eh, ¿dónde te ves en 10 años? A nivel profesional. Hay algunos que te piden a nivel académico, ¿no? Bueno, ¿qué investigaciones hiciste? ¿Qué áreas te gustan? Son ensayos de 2 hojas, por máximo 1000 palabras, algo por el estilo. Sí. Em, Algunos te piden un ensayo personal que tiene que ver con cuál es tu historia de vida. Acá, muy importante sacar alguna historia, sacar el violín. Acá, vivo en América Latina, no sé, no conozco el agua potable, solamente lo vi en películas, o sea,
desde la sinceridad, no tiene que todo llorar, pero contar cosas de, por Igual ejemplo, garpa hacerse la víctima un poquito. garpa mucho, suma mucho cuando tuviste una beca. O sea, cuando dijiste, yo y saqué la licenciatura, o sea, obtuve mi bachelor, que sería para ellos, ¿no? Gracias a una beca en la universidad, eso sí suma mucho, ¿no? Gané el concurso de ensayo, escribí una nota de opinión y me la publicaron en tal periódico, o sea, todo eso suma mucho, ¿no? Entonces, a veces te piden un solo statement y te dicen solo académico, a veces te piden dos. Hay alguna, o sea, uno personal y uno académico, por ejemplo. Hay alguna universidad, algunas universidades, que esto también debe estar en peligro de extinción, que hablaban de los diversity statement, Sí. que era de cómo vos ibas a enriquecer la diversidad cultural de las universidades y tenían ese enfoque, ¿no? Entonces, te piden cosas y bueno, ahora pasamos a los exámenes. em, es lo último que miran si vos ya pasaste todos los filtros, ¿sí? Em, el primer filtro que miran ellos o el primer corte que hacen es por examen, por los exámenes estandarizados. Sí. Hay dos exámenes que te pueden llegar a pedir. El TOEFL, que te lo piden sí o sí, que es de idioma. Ojo con los requerimientos del TOEFL porque a veces te dicen, el TOEFL es sobre 120, ¿no? Y te dicen, bueno, mínimo 100, pero es mínimo 100 con 25 puntos mínimo en cada sección. No es que yo saqué 28, 28, 20, bueno, no sé si era 100 eso, después veo. Entonces no es que yo saqué 30 y 30 Sí, y después saqué 20 y 20, ahí está, pues eso sí. No, bueno, eso no sirve, tenés 100 pero no sirve, porque era 100 pero después había un cosito chiquitito así que decía 25 en cada sección. ah, El TOEFL de idioma es un examen que a mi parecer no evalúa si hablas inglés, sino que evalúa una cosa medio memoria, medio trabajar bajo presión. Para que ustedes tengan una idea, el speaking es mandar un audio de 20 segundos sí. que grabas en el momento, todo presionado con una cosa que acabas de leer. Pero bueno, nada, hay que hacerlo, hay que sacar los puntos que hay que sacar. Sí, y con el GRE pasa lo mismo. En realidad no te están evaluando cuánto sabes de inglés o de matemática, te están evaluando cómo sabes hacer el examen. Cuando empezás a preparar el TOEFL, más que nada la parte de speaking, porque, por ejemplo, en una parte tenés que hablar durante un minuto y tiene que ser un minuto cronometrado, o sea, terminás de hablar y suena el beep al final de todo, y cuando empezás a armarlo, por ahí hablas 20 segundos y ya no sabes qué más decir. Y a medida que lo vas practicando, lo vas, sí, practicando, perfeccionando, va a llegar un momento en donde vas a responder y vas a estar en un minuto clavado a los sumos 5 segundos, pero es como estás aprendiendo a hacer el examen, y es de un porque, tema random. claro, de un tema cualquiera, pero te aprendes el speech, ¿viste? Arrancás a hablar, ya cubrís 10 segundos, vas metiendo conectores ahí y en un Sí. momento cubrís el tiempo que necesitas. Y no aprendiste a hablar inglés, pero aprendiste a responder la pregunta en un minuto, que es lo que quieren, y que sea todo fluido, ¿no? Que no te trabes, que no frenes. Entonces, y con el GRE pasa lo mismo. Bueno, paso a hablar del GRE. Lo que más te evalúan es para programas más cuantitativos. Por ahí puede ser un máster en finanzas, en mi caso fue para el PhD en economía, o un máster en economía también. Eh, Entiendo que para un MBA te piden el GMAT, que vendría a ser muy parecido, pero básicamente son preguntas de matemática que te podrían tomar en el último año del secundario. Entonces tenés cosas de geometría, ¿viste? La circunferencia de un círculo o dos triángulos que están uno al lado del otro, tenés que sacar el lado de uno. O sea, son preguntas básicas, Probabilidades. probabilidades, sí, cálculos básicos, pero lo que tienes es que tenés un minuto por pregunta. Igual ahora cambió un poco, eso, si quieren me pueden preguntar un poco cómo es para preparar el GRE y eso, pero ahora tenés dos secciones, cada una con una cantidad de tiempo distinta. Pero para resumir, tenés que responder rápido la pregunta y por más que sea fácil, está esa presión del tiempo. Y otra presión que tenés con el GRE, bueno, ya hablamos del TOEFL, necesitas un mínimo de puntos. Lo que tenés con el GRE es que las universidades se fijan en qué percentil quedás. Entonces ya depende de cómo le va al resto, que lo está tomando en todo el mundo. Y algo que está pasando con el GRE, que se está discutiendo mucho de qué tanto sirve,
es que hay una inflación de notas muy grande. Entonces, básicamente lo tenés que hacer casi perfecto. Porque pensá que estás compitiendo con gente de todo el mundo que está rindiendo el GRE, que encima lo está haciendo varias veces Vos para... estás hablando de los chinos, no lo querés nombrar. No, bueno, sí, chinos, indios, o sea, estás compitiendo contra gente de todo el mundo, que encima es crack y que está con estos temas por ahí alguien en China que ganó su competencia local de matemática y tenés que hacerlo mejor que ese, o por lo menos igual. Y lo que pasó ahora es que si haces todo el examen perfecto, son 170 puntos. Si te sacas 170, quedás en el percentil 93. O sea, el 7% de los que hace el GRE lo hace perfecto. Y cada punto que vas perdiendo te va dejando en un percentil más bajo. Históricamente se pedía estar en el percentil 90, o sea, top 10% de los que lo rinden En el mundo. en el mundo en ese año. Ahora es como que se está relativizando esto porque las universidades se dieron cuenta que esto es imposible, porque ya te equivocás en una pregunta y ya quedaste abajo del percentil 90. Entonces ya es como que está... Siento que en algún momento va a cambiar esto. Lo siguen pidiendo el GRE, pero siento que si mandás una nota, en mi caso yo mandé percentil 80, que sea bastante más abajo, e igual me consideraban, incluso universidades que ponían requisito percentil 90, yo les mandé ese 80 y igual llegué a instancias bastante avanzadas en la aplicación. Entonces no es que me cortaron solamente porque tuve una mala nota en el GRE. O bueno, mala, o sea, me equivoqué en 2 preguntas, pero es una mala nota eso. Entonces, sí, el GRE es bastante tedioso. Y volviendo un poco a lo que decía antes de la secuencia, por esto digo que hay que empezar a preparar esto más o menos con un año de anticipación, o por lo menos yo hubiera hecho eso ya con el diario del lunes, ¿no? Si tenés que tener esto listo para noviembre, diciembre, y arrancá a preparar el GRE en enero, febrero, en ese verano, por ahí para llegar a rendirlo a mitad de año. Sí, primer Eh, intento sería ahora, más o menos. Sí, sí, yo mi primer intento lo tuve en agosto, pero como digo, en retrospectiva me hubiera gustado empezar a prepararlo antes, porque a lo último lo terminé rindiendo 3 veces y estaba muy justo. Entonces, si tienen esa opción Y son de tres veces que pagás. 3 veces que hay que pagar, ahora Tres vamos a hablar chucos. de los gastos Tres también, chucos. pero Sí. sí. Básicamente, a ver, voy a hacer una marquita acá, a ver si puedo. De lo que estuvimos diciendo, estas 3 cosas, la carta de recomendación y los 2 exámenes, son cosas que tienen que preparar con mucha anticipación. Lo otro son, o sea, es armar tu CV, pedirle a Rodrigo que te mande las notas. El Statement of Purpose, te suelen decir que te tomes un mes para hacerlo. Yo la verdad que lo hice la semana anterior, bastante justo, no recomiendo, porque básicamente es como que estás haciendo una exploración de vos mismo, o sea, quién sos y a dónde apuntás. Entonces, lo escribís, haces un primer draft, por ahí se te ocurre algo más para agregar, algo para sacar, pero bueno, lo vas armando. Y acá también hay una diferencia en cuanto a el modelo de Mati y el mío, porque yo al haber hecho solo 5 aplicaciones, yo hice un statement para cada universidad, basado en el perfil de cada universidad. Entonces, no Sí. sé, me acuerdo que Rice University, por ejemplo, no, perdón, George Mason, por ejemplo, que es una universidad que está muy influida por la Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, que saben que nuestra universidad es muy cercana con eso. Bueno, armé un statement como con mucha carga de esas cosas, ¿no? Como que, bueno, participé en un proyecto en el Friedman Hayek, cosas que por ahí sí le interesaban más a George Mason que a Notre Dame, por ejemplo. Pero claro, eso lo puedes hacer si hiciste pocas. O sea, imagínense hacer 18 statements. Bueno, no, ahí Sí. no. Yo igual en retrospectiva, o sea, háganle caso a José. Jugada esa que hiciste de Rodrigo hace 3 Porque veces. sí, yo escribí un statement of purpose hablando de mí en general, a qué apunto, y a lo sumo le cambiaba alguna oración para cada universidad. Lo correcto es Como que le como, le mandás fueguito todo a su Instagram. claro, sí, algo A así. ver cuál responde. Fui tiroteando, básicamente. Eso está mal, o sea, lo correcto es que a cada universidad, porque incluso algunas medio que te dicen, ¿por qué crees que sos un buen fit para esta universidad en particular? Y yo por ahí le cambiaba una oración y ponía, porque creo que ustedes tienen muy buenos profesores y eso. Eso, o sea, claramente estuve mal, pero bueno, como decía, al mandar a 18 universidades es más complicado.
pero lo ideal es que en el Statement of Purpose pongas cosas específicas de la universidad, O nombres profesores, que eso nombres de también sirve. profesores. Sí. Sí. Me encantaría, porque estoy interesado en los proyectos de investigación en el caso, no sé, en Illinois era Andrea Feldman y Juan Albarracín. Sí. O sea, es como que, o sea, esta persona realmente quiere venir porque conoce hasta los profesores con los que le gustaría trabajar. O sea, Sí. te pone un paso adelante. Más allá de que esto es un tip general, mucha gente lo debe escribir de esa manera, pero bueno, sí. Sí, no, yo en retrospectiva sé que estuvo mal lo que hice, pero así que bueno, les dejo ese consejo. Sí, ármenlo con tiempo y es lo que decíamos al principio, tenés que conocer la universidad, conocer qué profesores hay en cada una, en qué se especializa y tratar de venderte un poco en el Statement of Purpose. Pero bueno, lo que quería decir era, y también está Lighting Sample, que también, o sea, está bueno armarlo con tiempo, pero en general es algo que alguna vez escribiste en tu trayecto académico o O tu tesis. profesional, claro, alguna tesis, algún ensayo que tuviste que escribir. Entonces, ese más o menos que lo tenés. A lo sumo lo podés cambiar un poco, en Es prolijar. opcional. En Suele ser algunas, opcional. sí, en algunas te lo piden obligatorio. Yo tuve de las dos. Creo que era mitad y mitad, como que Sí, algunas, ahí. De todas formas, si ustedes tienen algo ya traducido sí, en que ustedes creen inglés. que sirve, mándenlo porque no pierden nada. Es adjuntar un archivo y le suma. O sea, es imposible que le reste. Sí, sí. Eh, Incluso en algunas era como opcional, pero si lo mandabas, entrabas como algún fellowship o como que te quedabas mejor parado. claro. Entonces, es un documento que alguna vez trabajaste. Entonces, esas cuatro cosas llevan tiempo, lo tenés que armar, pero son más de documentos. Las otras tres que marqué acá son las que digo que Tiempo. necesitan más tiempo. Las cartas, porque bueno, tenés que tener el tiempo de haber trabajado con tres personas distintas que pueden hablar por vos. Y los exámenes, prepararlos con mucha anticipación. Yo diría el GRE, 3 meses de preparación antes de hacer el primer intento. Y el TOEFL depende de qué tan cómodo estés hablando inglés. Yo en un mes lo preparé, pero sé que en general también 3 meses de preparación hasta que estés cómodo y lo rindas la primera vez. Porque bueno, de nuevo, cada vez que lo rendís te cuesta plata, entonces Y a, tenés que ve- ir a rendirlo sintiendo que estás preparado para hacerlo. y a veces tenés que rendir. Yo, por ejemplo, rendí 4 veces, pero porque yo necesitaba, porque se te acumula el score del TOEFL. Entonces, como tenés que tener más de 25 en cada sección, yo me quedé pegado en 23 en speaking. Ya había tenido más de 25 en todas las otras. Entonces, a veces rendís y preparás solo una sección, más allá de que pagas el 100%, ¿no? Porque hay mucho chucus. Entonces, creo que eso es lo que viene ahora. Costos de aplicación. Sí. Nos reímos mucho porque siempre lo decimos. Acá aprovecha todo el mundo, ¿eh? Acá todo el mundo agarra. em, Sí, sí, querés hacer em, un doctorado, te van a es tremendo. esquilmar, Sí, cada uno te va a ir sacando un poquito. sí. Tenés que Entonces, pagar fee de aplicación, sí. que se lo pagas a la universidad. Bueno, eso lo tenía en la Lo lista tenías en la. arriba. Sí. A ver si puedo volver atrás. No, no. Solamente como estamos ya en horario, como para ir en posible cerrando, así damos lugar a, Sí, a sí. algunas Si ganamos preguntas, con los ¿sí? requisitos y estamos. Bueno, ahí tenía los. Excelente. eh, en promedio serán $100 por universidad. Entonces depende, yo mandé a 18, bueno, son Sí, $1.800. ahí viene el tema de las 18 aplicaciones. Sí, Bueno, más o menos eso. Después, los exámenes. 200 dólares cada intento de cada examen. Sí. Y después te cobran 25. Es $50 por mandar las notas. Ah, porque te cobran por hacer el examen y después te cobran otro por mandar las notas. Sí. Entonces, si, A si, cada has- universidad, o si, sea, ha- $50 a cada universidad a la que le mandes las notas de los o sea, si exámenes. haces 18 aplicaciones, tenés que mandarlo 18 veces. Sí. Eh, Y todo eso se va Mati vendió el sumando. auto, básicamente. Sí, sí. No, no sé si me Después, olvido de alguno. bueno, después traducciones certificadas, que el título sí lo tenés que traducir, Sí. enviarlo físicamente. Bueno, yo me estoy teniendo hasta que poner vacunas, bueno, sí, hay de todo. O sea, cuesta dinero, yo creo que son 10 aplicaciones, son como 3.000, algo por el estilo. Sí, puede ser. O Eh, sea, y, el, cu- sepan que van a gastar como y los mínimo cursos para prepararse al $3.000. TOEFL y al GRE, también tenés que pagar como unos cursos para, o Sí, sea, eso
Lo Sí, pusimos esto acá pasó medio que ya lo dijimos. para resumir. Claro, Bueno, esto, acá les dejamos algunos recursos que fuimos usando ya para ir cerrando. Quiero borrar esto. Ahí va. ahí va. Eh, el que les quería mostrar es este Magoosh. Es una página que te ayuda para A ver. preparar. Sí, lo podemos abrir. Ahí me lleva ahí. Hay que pagar, pero bueno, te sirve para preparar todos estos exámenes. Incluso está el GMAT para el que piensa hacer un MBA, el GRE, TOEFL, Te pone tenés el IELTS. ejercicios del estilo que te salen y Sí. la verdad que es bastante, no es muy caro y es Creo que bastante era, dinámico. no me acuerdo cuál era el precio, Eran pero $150 por 6 meses sí, es verdad. de ejercicios. No, está bastante bien. Entonces, bueno, otro costo más. Y yo el TOEFL lo preparé con una profesora particular que se dedica a exámenes internacionales. Les puedo pasar el contacto si quieren, una capa. Y me ayudó a prepararlo en un mes, básicamente, así que muy bien. Y en esta slide también les dejamos, bueno, recursos que nos sirvieron, hablar con gente que ya aplicó. Bueno, ustedes nos pueden hablar a nosotros dos, que estamos a punto de irnos, pero si conocen más gente que ahora está en el doctorado o en alguna maestría afuera, siempre sirve un montón hablar con gente. Creo que es lo que más sirve de todo. En caso de que no conozcas a nadie, podés hablar de manera anónima con gente de internet que lo hizo. Acá les pusimos dos blogs de chicos que ahora están haciendo el doctorado. Sebastián y Florencia están en Stanford y esta Lula Porto está en Berkeley, me parece. Escribieron páginas en donde básicamente cuentan todo su proceso eh, de aplicación al doctorado. Entonces les va contando el paso a paso, les da consejos. Bueno, acá tienen todo. GRE, cómo prepararon el TOEFL, el Statement of Purpose. Estos chicos fueron a la UBA, entonces el trámite del título también es un tema. Por suerte en UCEMA es mucho más fácil eso. Pero bueno, les cuenta todo el paso a paso. Y lo mismo este otro de Lula Porto. Este es más interactivo, les pone como tweets de gente hablando del proceso de aplicación, está como más didáctico, pero sí, son experiencias, o sea, es leer a gente que lo hizo y sus consejos, y Bueno, acá eso estos es son verdad, más sí. foros que... Tegrad Cafi era la gente que es admitida, avisa que quedó admitida. Entonces es un poco masoquista porque Ah, sí, aplicaste a Notre Dame y de repente pensás a ver que la gente, ay, quedé en Notre Dame y a vos no te llegó nada. Entonces dijiste, bueno, no quedé. sí, Pero bueno, igual ahí podés discutir, hay como foros y hablas de manera anónima. sí. Pero Y sí, mismo en Reddit también es una página, es como un foro, y puse tres que son relacionados al proceso de admisión. Y es gente hablando de cosas que le pasaron, dándote consejos. esta Entonces, está PPT igual bueno. se la mandamos, así les queda... Sí. Bueno, creo que hasta acá, porque creo que lo demás no sé si era tan... Sí, esto no va a Bueno, dar tiempo. esto no llegamos a hablar, pero Eh, era decir sobre lo que está sí. pasando ahora, que es un año muy particular. Pero bueno, Como a modo de resumen, el gobierno de Estados Unidos quiere agregar un nuevo requisito que es que te revisen tus redes sociales para hacer un perfil político. No sabemos qué significa perfil político, si es que tenés que ser pro Estados Unidos o pro Trump, son cosas distintas, eso sí, no lo sé. sí, Em, entonces no están dando nuevas citas. sí, No es que el país está cerrado, es que, bueno, sí está cerrado, pero no están dando nuevas citas para la visa de estudiantes. Matt y yo ya la teníamos, sí. pero bueno, Es algo que está pasando y hasta que se acomode no se sabe muy bien qué va a pasar. Pero bueno, es algo que queríamos decir, sí. que un Este es riesgo del proceso. el mail literalmente que me llegó a mí de la universidad. Pero bueno, nosotros hasta acá, estamos jugadísimos. Sí. Espectacular, Y espectacular, teníamos algunas José, preguntas. Matías, por supuesto. Ahí yo acá me fui anotando algunas cuestiones, no sé si Flor también. Em, no sé si quieren que les lea o en el chat ustedes lo pueden ver porque Agustín hizo dos preguntas, una que estaba Vamos vinculada con a... Agustín, sí, sí. Sí, Eh, que es cuando ustedes hablaron de contactarme a mí, digo, en caso, creo que tiene que ver con o referencias o la estrategia, ¿no? De qué manera adquiero más información respecto a esa o esas universidades que estoy teniendo en consideración. Digo, ahí se abren, por lo menos desde el área, desde la universidad, hay dos cuestiones. Una es la referencia de quien tuvo la experiencia, porque así como decía José, nosotros en la base de datos del alumni tenemos quien estudió en la UCEMI y después quien aplicó. Por supuesto, es un relevamiento que existe también contrastado con LinkedIn,
pero ahí yo articulo bastante con Florencia, porque Florencia tiene toda la base de alumnos que por ahí ya son graduados, no necesariamente fueron a hacer una experiencia después de la de UCEMA, pero sí tuvieron la experiencia de intercambio, ¿no? Así que ahí, digamos, existen todas estas voces que pueden, digamos, ampliar un poco esa información que surge de foros o de las mismas páginas. Creo que esa era una. Y después creo que esta es tuya para vos, José. Dice, cuando le escribieron a profesores de cada universidad para pedirles de tener una llamada, ¿qué buscaban o qué lograron? No, en general te presentás, le decís, hola, soy José, tal persona, vivo en tal lugar, soy egresado de tal universidad, estoy interesado en hacer un posgrado en Estados Unidos y me interesa el programa que ofrece tal universidad. Quisiera saber un poco qué focos tiene el programa, en qué áreas se especializan, cuáles son las perspectivas de admisión de este año. Y en general, y al final colocas un mensaje un poco, si pudiéramos tener una llamada, me encantaría. Hay profesores que no te contestan, el 90%. Mm. Esto es un poco la lógica de el no ya lo tenés, ¿no? Eso es un poco, tenés que ser un Sí, poco cara hay dura. que mandarse. Hay que mandarse. Hay otros que te contestan solo por mail, buena onda, o te ponen una cosa de una línea, y hay otros que te responden muy ampliamente, te dicen si te interesa juntarnos. Con que lo haga uno ya es un montón. Eh, porque ellos saben también la situación en la que uno está, porque ellos fueron en algún momento estudiantes que buscaban irse. Entonces, Ujú. no estás hablando con alguien que no sabe nada de tu contexto, estás hablando en general porque suelen responder mucho los profesores latinos justamente, que en algún momento estuvieron igual. Quizás en Claro. una época peor, porque en una época que era con carta. Nosotros el otro día nos juntamos con Alejandro Gómez y su aplicación era todo por carta. Yo no me imagino mandando mi GRE por carta. O sea, no, cuando fui a FedEx a mandar mi nota me sentí en los 80, o sea, imagínense. Entonces, ya no hay mucho que explicar porque ya entienden en qué contexto estás, ¿no? Porque aparte reciben chicos todos los años que con la misma lógica. Pero es un acercamiento importante ese. Sí, y sobre lo de hablar con profesores de Argentina, dice, para pedirles referencias o consejos, sí, las dos cosas. En mi caso, con los que más hablé son con los que me escribieron la carta y me ayudaron en todo el proceso. Desde armar la lista de universidades, ya hablé con uno de los profesores que me escribió la carta y me decía, esta universidad es buena en tal cosa, esta es buena en tal otra, en esta universidad tenés a tal profesor que es crack. Entonces, eso te ayuda ya desde entrada a armar la lista y después en todo el proceso, sí, está bueno tener gente académica, digamos, que haya hecho un PhD o maestría en el exterior y que lo hizo y que te pueda ayudar. Y en tu caso, Mati, ¿vos con quién te referenciaste ahí? ¿Con Mariana Sí, Contegrán o con sí, Germán? en Digo, realidad fue como doble, fue Mariana y Germán, como que los ok. dos, en realidad la carta la firma Mariana, pero en el fondo estaban los dos ahí ayudándome. Ujú. Y después con Javier García Sico, que fue profesor en UCEMA, Sí. ahora está en San Andrés, pero que también me ayudó mucho en eso. Ujú. Alguien de tu rama, digamos, que conoce a las universidades de allá y te puede decir, esta es buena, esta más o menos, y así. Sí, algo por ahí en algún momento que hablé con chicos que también graduados de economía, no es que porque los tuviste de profesores te van a dar la recomendación, digo, calculo en tu caso Mati o en el caso tuyo José, digo, quien te referenció es alguien con quien generaste un vínculo de confianza, ¿no? Porque también la persona que hace la referencia en algún punto se compromete, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. eso, Sí, es como un aval para un alquiler, o sea, sí. De hecho, a mí exacto. por una carta me la hizo Civil y Civil nunca me dio clases. Yo nunca tuve clase con Civil, pero una carta me la dio ella. Le respondo a Ujú. Benjamín y ahora le damos la palabra a Facundo. Dale. Eh, no, yo creo, bueno, es medio debatible esto. La carta de recomendación para mí es alguien que te conoce mucho, no importa de qué universidad es. No tiene que ser una universidad de Estados Unidos. A mí una carta de recomendación me la hizo Maxi Vicas, que es graduado de una universidad acá en Argentina. Pero importante es que pueda describir tu trabajo, ¿sí? Porque por ahí alguien de una universidad, no sé, por lo menos Edgardo, que es de la Universidad de Chicago, pero quizás lo único que puede decir Edgardo es un joven responsable y fue buen estudiante en mi materia. Y no puede hacer toda una descripción de yo trabajé con él en un paper y él se encargó de tal parte del paper. Porque después está esto de qué te conviene que cuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un programa cuantitativo,
y el profesor cuenta que vos hiciste un paper, hiciste la parte cuantitativa de ese paper, es un aporte único. Sí. Y capaz ese profesor es de la UBA, o sea, no, o de la UCEMA, o sea, no tiene nada no tiene nada que ver. Así que yo privilegiaría que te conozca antes que el nombre de la universidad. Sí, sí, no, completamente de acuerdo. Y después el promedio es importante, pero hay una forma de darle una vuelta. En general, tenés que tener más de 8, porque es el equivalente al 4,21 de ellos, que es el piso como de nota, de GPA. Entonces tenés que tener más de 8. Si no tenés más de 8, en Estados Unidos vos haces el bachelor, o sea, la licenciatura, pero ellos tienen 2 años de ciclo común y 2 años de especialización, que le llaman major en algunos lugares. Sí. Como como el formulario está hecho con esa lógica, vos podés poner tu promedio de los 2 primeros años, que puede ser 5, bueno, 5 no, pero puede ser 6, 7, y tu promedio de los últimos 2 años. Y capaz tu promedio de los últimos 2 años es bueno. Sería como tu major en ese Claro. caso. Entonces ahí quizás no llegás al 8 general, pero si lo partís, sí podés hacerlo y podés aprovechar que el formulario de allá está hecho así. Sí. Y Ujú. lo otro que agregaría es, si terminaste el grado y después haces una maestría, me parece que Ahí el sí. promedio de la maestría le dan más bola que el del grado. Sí. Como que se quedan con tu última nota, digamos. Entonces, en ese caso no importaría tanto el del grado. De hecho, hay lugares en donde la maestría sustituye al GRE. Al menos También. en ciencia política, en algunos lugares es así. Sí, puede pasar. Excelente. Creo Ahí que Facundo levantó Listo. la mano, que es alumno Expresidente de de Lebec. Libri. ¿Vos sabés Buenas, que bueno, también está acá? ¿No? Ah, no. bueno, qué lástima. muchas gracias por la charla y felicitaciones a ambos por crear muchos éxitos en esta etapa. Gracias. No, muy buena Perdón que me data, así dejen que entrar nada más, porque yo estoy escéptico todavía. sí, 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 ya está, ya estás. No, muy buena data, solamente me quedó una pregunta para ver que, si ustedes saben, porque quizá no saben, y es si hay diferencias, digamos, en la competitividad de la aplicación, ya que hay tantos aplicando, si, por ejemplo, entre el que aplica a un PhD teniendo solamente grado y posgrado, o el que aplica a un PhD ya teniendo una maestría, o el que aplica a una maestría teniendo un posgrado versus el que aplica teniendo solamente carrera de grado. O sea, según el grado de estudios, ¿te volvés más competitivo o no tanto? Depende más de las experiencias laborales, etcétera. Sí, yo ahí agregaría una cosa. Obvio que cuanto más grado de estudios tengas, se vuelve más atractiva la aplicación. Entonces te diría que sí, que te volvés como un mejor candidato. Pero no es solamente estudios, porque por ahí vos tenés solo grado, pero tuviste un laburo piola en algo que tiene mucho research, entonces tenés grado y, bueno, por ejemplo, en mi caso yo creo que me garpó bastante, hice la maestría, pero después lo que más me sumó fue que trabajé en el Banco Mundial en temas de investigación, o sea, papers que estaban escribiendo y yo hacía los datos, veía alguna parte conceptual. Y eso me lo valoraron bastante, o me lo hicieron saber después. Me dijeron, nos gustó esto que trabajaste en el Banco Mundial. Entonces, por ahí no es tanto solo lo académico, por ahí hiciste solo el grado y tuviste algún trabajo de esto en investigación y suma un montón también. Sí, recordá que ellos técnicamente es esto que dijimos, ¿no? Cuando te dan el appointment, ellos te ven como un cuasi empleado también. Entonces, por ahí no tenés maestría, pero por lo menos en mi caso, yo había sido profesor. También, Entonces es como que, bueno, o sea, depende de qué hiciste en ese tiempo, por ahí no tenés maestría y diste clase 2 años y dicen, esta persona dio clases y ya hizo investigación, entonces no sirve. sí. Entonces depende de qué haces. Y después hay algo que a mí me quedó muy grabado de un profesor, de este profesor chileno que justamente ahora va a ser mi advisor allá, hay una serie de cosas aleatorias que pasan dentro de las universidades que uno no maneja. Sí. Entonces, por ahí este año hubo una huelga de profesores y no necesitan el doble de profesores y vos solo hiciste investigación y coincidió que tu perfil era muy bueno, pero este año era solo experiencia de profesora que necesitaban. Entonces, a veces es eso, tenés que ir como mixeando, Sí, sí, es un poco una caja negra pero es ya. importante tener algo después de la carrera, Mm, sea experiencia o sea máster. sí. Y lo último que quería decir es, una vez me dijeron como que lo que vos tenés que hacer es no darles motivos para que te limpien, porque ellos les llegan 500 personas y básicamente están buscando cómo limpiar esa lista. Son Entonces, 8, 10 cupos. claro, tienen que pasar de 500 a 10 personas.
Entonces, trata de cumplir todos los requisitos, todo lo que piden, no les des motivos para que te saquen de la lista y después, una vez que queda poca gente, es sí, ser lo más fuerte que pueda uno con tu experiencia previa y con cómo te vendés también. Eh, pero bueno, eso. Excelente. Buenísimo, muchas gracias. Después, y ya cerrando, ahí Florencia Yoland justo se retiró. Algo que a mí me pasa como desde el área de alumni, justamente porque acompaño en tanto y en cuanto lo necesite el graduado o la graduada, ¿creen que el contacto que se tiene desde la universidad con el área de internacional, que es de intercambio, puede ser el mismo que el de aplicación como el que hizo, ¿no?, a un PhD o a un máster? Eso no es así, van por vías separadas. Digo, las universidades tienen estructuras bastante burocráticas en Estados Unidos. Y como sí, lo que me anoté es esta cuestión de los deadlines. Digo, cuando se les establece que la fecha es esa y no cumplen, ya quedan para el año siguiente, ¿no? Entonces eso es fundamental para tratar de ser certeros, ¿no?, con ese contacto que en general primero es el del sector desde admisiones, que le generan siempre algún tipo de ID o número de referencia, que es con el que a ustedes los identifican, y que eso es cuando necesitan algún tipo de, por un lado van a tener documentación que lo envía el interesado, es decir, el postulante, pero después cuando solicitan, como pasó hoy con Matías y en su momento pasó con José, y hay un, un graduado de la carrera de economía que la semana pasada tuvimos que enviar también una documentación ya por correo postal, aunque a veces es raro, lo tenemos que hacer. Ahí necesitamos ese número de referencia, ¿sí? Sí o sí, digamos, no se los identifica con el nombre y apellido, con el DNI argentino, ni siquiera con el pasaporte. Tienen que tener un ID que se les asigna al momento en que, bueno, comienzan el proceso de aplicación. Sepan que desde la universidad los acompañamos, y cuando digo los acompañamos es yo porque el área de alumni hace un montón, pero somos poquitos, pero sean responsables con empezar con la mayor anticipación esta etapa, porque es crucial también para que le demos soportes. Digo, no voy a demorar nunca ningún tipo de envío. De hecho, Mati me escribió hoy y hoy mismo ya lo enviamos. Digo, es importante, digo, es un área de servicio y es exclusivo para el alumno y para mí es importante darle soporte, pero sí a veces no depende de nosotros los tiempos, ¿no? Así que en ese sentido es una sugerencia que lo veo en muchísimos casos. Sí es verdad que después de la pandemia muchos trámites son virtuales, pero bueno, esta semana enviamos una documentación por correo postal, decían FedEx, es carísimo FedEx. Sepan que Correo Argentino tiene un servicio internacional para hacer seguimiento y es muchísimo más barato eso. También ténganlo en consideración. Sí, con el tema del deadline, ustedes quizás, ojo, porque algunas veces ven varios deadlines. Dice 15 de diciembre, 5 de enero, 20 de enero. Pero el único deadline donde se asignan becas es el primero. O sea, ellos todas las becas las vacían en el primer deadline. Entonces, a veces dicen, no, bueno, postulo en enero. Sí, perfecto, en enero no te van a cubrir la tuition. En general, esos deadlines es para la gente muy que no se preocupa por el tema de dinero. Por ejemplo, no sé si vieron la noticia de que la princesa de Bélgica no va a poder ir a Harvard porque la restricción es como es para todos los extranjeros, ella no va a poder ir. Bueno, yo creo que ella no estaba preocupada de cuál era el deadline No. de la tuition, ¿no? Pero siempre mandan al primero, porque a veces ven muchas fechas y no saben que solamente el primer deadline es el que da becas. Así que ojo. Excelente. Bueno, vamos cerrando porque también, nada, ustedes estuvieron súper generosos, creo que algunos se fueron retirando. Por supuesto que esta grabación, en tanto y en cuanto la autoricen José y Matías, la vamos a compartir, también la subimos al canal de YouTube y la compartiremos con la presentación. Trata de trama nada más. Sí. Eso. Lo Trataremos de eliminar otro, eso. bueno, les vamos a mandar la presentación, no sé si la pueden compartir ustedes Sí. Sí, y ahí totalmente. están nuestros mails también, así que si nos quieren hablar, estamos a disposición, totalmente. Excelente, excelente, José. Bueno, José, Bueno, Mati, bueno, el resto, todos los que se conectaron y participaron, muchísimas gracias. Estaremos ansiosos de ver cómo va esa experiencia ya una vez que estén allí. Y bueno, desde ya, agradecidos nuevamente. bueno, Muchas gracias. muchas gracias, nos Gracias vemos. a todos, muy buen fin de jornada.
Chao. Chao.